Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase va a ser un poco diferente, ¿sí? Vamos a compartir un poco los materiales entre el aula 3 y el aula 4. Así que bueno, no se olviden, ¿sí? De suscribirse al canal, ¿sí? De dejar un me gusta, compartirlo, ¿sí? Dejar un comentario, muy importante eso. Así que bueno, quiero arrancar la clase hablando un poco sobre la afinación desde las clavijas. Esto quizás es, bueno, por ahí más para repasar, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior un poco el tema de la altura, ¿sí? Con algunos vimos un poco sobre el batimento, con otros vimos simplemente de altura. Pero quiero repasar un poco cómo afinar desde las clavijas. Tener en cuenta cuando vamos a afinar desde la clavija es, bueno, obviamente que es muy sensible. Es decir, si yo muevo apenas la clavija, cambia muchísimo la altura y por consecuencia también estiro mucho más o mucho menos la cuerda. Eso significa que si yo me paso demasiado con la altura desde las clavijas, yo puedo llegar a cortar la cuerda. Entonces hay que tener cuidado de cuánto la voy a mover. ¿Sí? Quizás con solo un poco, ¿sí? Apenas, ya sea más que suficiente. Bueno, un detalle que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando vamos a afinar es que las clavijas son cónicas, ¿sí? Son como de más a menos. Entonces, cuando nosotros las presionamos hacia adentro del clavijero, es que se afirman, ¿sí? Entonces hay veces que queremos afinar desde las clavijas y no nos damos cuenta de ese detalle, entonces se nos baja la altura. Hay otro detalle más, bueno, antes de eso, por eso siempre cuando afinamos desde el clavijero hay que empujar hacia adentro, ¿sí? Eh, yo a veces lo hago con la propia mano izquierda, pero al principio conviene sujetar el instrumento desde el mango, ¿sí? Y presionar. Cuando presionamos, ese otro detalle también, hay que presionar, pero quizás haciendo como un poquito de fuerza para arriba. De esa forma evitamos que al presionar para adentro, por la misma tensión que le está haciendo la cuerda, se entre para adentro, pero a su vez se afloje un poco. Entonces es un buen detalle, ¿sí? Apretar para adentro, pero quizás con un poquito de fuerza en el sentido de ajustar la clavija. El otro detalle de las clavijas es que hay veces que son muy resbaladizas, ¿sí? Es normal que a veces en algunos violines se resbalan, por más que las apretemos para adentro, están como patinosas, como que se resbalan permanentemente. En esos casos lo que se hace es, se afloja la clavija, se saca un poco para afuera y se le pone un poquito de tiza, ¿sí? O yeso, pero muy poquito, ¿sí? Y se prueba, ¿sí? En realidad lo ideal es hacer este procedimiento cuando vamos a cambiar las cuerdas, ¿sí? Pero bueno, ante la urgencia de que el instrumento se me está permanentemente desafinando, conviene sí aflojarla un poco y ponerle yeso, ¿sí? Ponerle tiza en realidad es lo que más hago yo. Ponerle un poco, ¿sí? Acá y también, bueno, ponerle un poco en el otro lado, ¿sí? Una vez que le ponemos ese poquito apenas de tiza, muy poquito, volvemos a presionarla para adentro y tenemos que moverla, ¿sí? Quizás no con mucha presión para que esté suelta, para que esté floja y para que la tiza también se vaya, digamos, moviendo a lo largo de toda la perforación de la clavija, ¿sí? Entonces trabaja bien, es como que ya queda. Van a notar en ese caso que la clavija se afirma mucho mejor, ¿sí? No se nos resbala. Pero conviene usar este procedimiento cuando ya es notorio que ya se está resbalando mucho la clavija y que es inestable la afinación, que es realmente un problema cuando queremos tocar, ¿sí? Hay una melodía que habíamos visto con el aula 4, es una propuesta, se llama Electrocanon, ¿sí? Es, digamos, una especie de canon que va, hay tres violines, ¿sí? Tres líneas para leer. Pero bueno, si era que repasemos un poco ese tema, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de que el desafío era sobre todo rítmico en algunas partes. Hay que estar atentos, ¿sí? Hay que en cuanto a la lectura, tiene barras de repetición, ¿sí? Que como es un poco monótona la obra, hay que estar... Repite mucho, entonces para abreviar hoja, yo usé barra de repetición. Lo que tiene muy bueno, que hoy hablábamos en una videollamada, estábamos con Daniel ahí, es que, por ejemplo, el violín 3, ¿sí? Una de las cosas que hace es re y la octava de la nota re, ¿sí? Hace re en la tercera cuerda y hace el re de la octava en la cuerda de la.
baja de ese re al do sostenido, ¿sí? Eso está muy bueno para poder afinar, ¿sí? Para comparar la afinación, ¿sí? Algo de esto habíamos hablado en la otra clase, ¿sí? Entonces podemos comparar el re del tercer dedo con el re del aire. ¿Sí? Bueno, después el desafío en las otras líneas es por ahí más bien rítmico, ¿sí? Sobre todo en la línea 2, hacer algo como... Fíjense que el arco que estoy usando no es... ¿sí? Se puede hacer así, pero lo que más recomiendo yo por ahí es hacer como... Sería ligar los arcos empujando. Me quedaría... ¿sí? Y si lo pueden hacer un poco más... más staccato, ¿sí? No liso. Sino más bien articulado, ¿sí? O... ¿sí? Bueno, obviamente esto conviene probarlo despacio siempre. Y bueno, después ir dando velocidad. Hay que estar atentos porque a veces es un poco monótona, pero a veces cambia. Entonces, bueno, a ver atento a dónde están los cambios y ubicar eso en la partitura también es muy importante, ¿sí? Detalle, ¿sí? En el violín 3. A veces, fíjense que hay unos silencios de corchea, ¿sí? En momentos, porque vamos a ir del fa sostenido en tercera cuerda, que es con dedo 2, ¿sí? Vamos a ir al fa sostenido en la primera cuerda, ¿sí? Dedo 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que... Ese silencio de corchea está puesto a propósito para darnos el tiempo de hacer el cambio de cuerda. Porque no es un cambio de cuerda simple, es cambiar a la otra cuerda, ¿sí? Saltar una cuerda de por medio. Saltar no significa que haya que saltar, despegarse de las cuerdas, ¿sí? Muy importante eso, no se despeguen de las cuerdas. Simplemente... ¿sí? Haga una parada con el arco y en ese silencio aprovechar a cambiar la cuerda. Que no nos pase, por ejemplo, estar y después hacer el cambio, sino aprovechar ese espacio y silencio para hacerlo, ¿sí? Bueno, obvio, primero probarlo despacio, ¿no? También, por ejemplo, en el compás 25, sigue el violín 1, hace algo como... ¿sí? Ahí es importante no levantar el primer dedo, ¿sí? El primer dedo, segunda cuerda, el si, ¿sí? Importante no levantarlo, ¿por qué? Porque vamos a volver, si bien vamos a pasar a la cuerda de mi, vamos a volver a ese si. Entonces si yo levanto cuando voy al mi al aire, es un problema, porque después lo tengo que volver a poner, y eso cuesta, ¿sí? Por ahí dificulta a la continuidad de lo que estamos tocando. Pero también, si bien yo tengo que mantenerlo apoyado, ¿sí? Tengo que tener cuidado de que no roce, ¿sí? Que no roce la cuerda de mi. Porque si roza la cuerda de mi, sí vamos a tener un ruido. Esto también va a ser muy útil recordar lo que siempre decimos, ¿no? De que el dedo apoya sobre este costado, ¿sí? Sobre la cara interna, ¿sí? Del dedo, no sobre la cara externa, ¿sí? Entonces también así a mí me permite, si yo apoyo sobre el costado interno del dedo, ¿sí? Y lo acomodo de esta manera, me permite que la cuerda de mi, la primera, suene con libertad, ¿sí? Que no roce el dedo, ¿sí? Ese es otro detalle muy importante. En esta clase quiero que veamos un tema especial, ¿sí? Es la canción de Titanic. El tema se llama My Heart Will Go On, mi corazón seguirá. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco de aparte, ¿sí? Tiene algunos arcos especiales que es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Así que bueno, lo toco y voy haciendo algunos comentarios. 1, 2.
3, 4. En esta primera parte hay dos desafíos. El primero sería el arco, ¿sí? Ligar dos arcos empujados, ¿sí? La blanca y la negra, ¿sí? Tenemos, a ver, tenemos una blanca, sí, correcto, tenemos una negra, una blanca y otra negra, ¿sí? La primera negra, ¿sí? La primera negra es el fa sostenido, ¿sí? Y después tenemos sol, la blanca, y la otra negra empujando, que es un sol también. Y después el re. ¿Sí? En el caso del cierre de la melodía, ¿sí? En la primera oportunidad que hace esto, tenemos un la y un si. ¿Sí? Bueno, y después el segundo desafío, ¿sí? Además de los arcos, es hacer una redonda ligada a una blanca, ¿sí? En el cierre de esta primera parte, ¿sí? ¿Sí? Para hacer eso hay que hacer no tanta presión con el arco, ¿sí? Pero usar menos arcos, ¿sí? Entonces podemos hacer esos 6 pulsos. ¿Sí? Y de a poco vamos sacando peso, entonces la nota se va apagando, ¿sí? A medida que llegamos a la punta. Es fácil porque justo en la punta tenemos menos peso, así que es una ventaja, ¿sí? Entonces repasando eso, ¿sí? Los arcos. ¿Sí? Esto de empujar, ¿sí? Varias veces. Y la duración de esa blanca ligada a una, de esa redonda ligada a una blanca. Al principio, si se complica, podés hacer 3 blancas, ¿sí? Al principio. Pero el desafío justamente tiene que ver con que puedas hacer esos 6 pulsos, ¿sí? Una nota con todo el arco, ¿sí? Es un ejercicio bastante interesante. Bueno, y después la segunda parte tiene algunas notas ligadas, tiene negras ligadas. Hay varias posibilidades para ligarlo. Yo capaz lo haría un poco diferente a como lo presenta la partitura, ¿sí? Pero bueno, por el momento me voy a limitar a tocarlo como está, ¿sí? 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí no está escrito, pero también repite esta idea, ¿sí? De empujar en 2 notas, ¿sí? De ligarlas. Porque hace... perdón. Sí, el fa sostenido ese, la negra, esa va empujando también. Como al principio, ¿sí? Como lo habíamos visto en la primera parte. Bueno, hace esto y después repite, ¿sí? Pero hace la melodía ya con la idea de cerrar la canción, ¿sí? Empuja. 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 Esto también lo puedes hacer suelto, ¿sí? Pero lo que más te recomiendo es que lo hagas empujando, ¿sí? Así también aprendes un arco nuevo, ¿sí? Aprendes una nueva manera de usar el arco que te va a servir para muchísimos otros temas. Y también, bueno, porque es lo más conveniente para tocar esta canción, ¿no? Posibilidad en la segunda parte, ¿sí? En el inicio de esa segunda parte, que yo decía que lo podemos hacer más ligaduras en las negras. ¿A qué voy? Voy con esto. Esa está escrita, esa ligadura.
Y ahora estas dos negras y las otras dos negras del otro compás no están ligadas, pero está bueno que la podemos tocar ligadas también, ¿sí? Se puede. Estas están ligadas. Sí, un recurso muy útil de ligarlas. Lo puedes hacer ligado también. Un pequeño desafío, ¿sí? Hacer apoyaturas, ¿sí? Por ejemplo, en el cierre de la frase, ¿sí? ¿Sí? Que quede como... Eso sería así, mostrando los dedos. ¿Sí? El desafío también está en no cambiar de arco hasta terminar la apoyatura, ¿sí? Porque queda esto. Recién en el la al aire puedo cambiar el arco, ¿sí? Así que... Sí, importante terminar suave ese sol que cierra la melodía.